Dice que si nos fuésemos debajo de las piedras, o si subiéramos estrado en el cielo, incluso al mismo Seol, dice la palabra, tú estás ahí. Así es de que, mis hermanos, pero el Señor dice, tiene una palabra para nosotros, y si no es para usted, posiblemente es para alguien que usted conozca, se la transmita. Posiblemente usted sea el instrumento para llevar la palabra a alguien que Dios quiere usarlo a usted para que la lleve. Que un colaborador, hablamos en los estudios de los varones, posiblemente usted sea el colaborador. Si usted conoce a una persona que está viviendo desordenadamente o que no tiene una vida recta conforme al corazón de Dios, llévele esta palabra del Señor, dígale, ojalá fueses así. Dios me dice que ojalá fueses así. Porque en el corazón del Señor, hermano, dice en la escritura que acabamos de leer, el Señor nos dice y nos hace la pregunta, que ojalá fuésemos, ¿qué? Frío o caliente. Porque el tibio dice la palabra que provoca una repulsión al Señor. Así que, mis hermanos, qué importante es analizar cada palabra de nuestro Dios cuando Dios nos habla a través de su palabra. Porque en estos tiempos, los últimos tiempos que estamos nosotros, hermanos, recuerden que nosotros estamos en los últimos tiempos. Estamos en la última de las generaciones. Estamos viviendo los tiempos proféticos como la última de las iglesias a las cuales el Señor le habla en el libro de Apocalipsis. Está hablando a una iglesia, a la iglesia de la Odisea. ¿Usted significa por qué, si estudiamos la palabra Odisea, hermano, qué significa? Significa que para los últimos tiempos de la iglesia va a ser también una odisea. ¿Usted sabe qué significa la palabra odisea? Que va a ser difícil. Por eso esa iglesia es odisea, significa va a ser difícil para ti. Vas a pasar una gran travesía que te va a costar mucho trabajo. Le voy a dar una respuesta a lo que significa la palabra odisea. Una odisea es un viaje largo y lleno de aventuras, habitualmente marcado de dificultades, obstáculos o experiencias tanto positivas como adversas. En un lenguaje cotidiano se utiliza como sinónimo de una peripecia o una sucesión de problemas. Significa que la iglesia del 2026 tendrá más obstáculos, pero no tendrá más sufrimientos que la iglesia primitiva. ¿Sabe? ¿Usted significa que sabe que son obstáculos, hermano? Piedras de tropiezo, ¿verdad? O sea, obstáculos es que usted tiene que entrar a una adversidad. Pero no significa que son sufrimientos, hermano, porque muchos de hoy, en el día de hoy, creen que los obstáculos significa usted va a sufrir más que la iglesia primitiva. Y le voy a decir una cosa, hermano, no hay quien sufra más que la iglesia primitiva. Nosotros los varones hemos estado estudiando los colaboradores de Pablo, solamente los colaboradores de Pablo y a Pablo. Y hemos visto que la iglesia primitiva sufría penalidades, muerte, persecución. Usted no sé si usted se ha leído, pero en el Coliseo griego mandaban a los cristianos a los leones, a divertir a los romanos, a los griegos, al pueblo gentil. Mandaban a cristianos, hermano. Hubo quien ponía a los cristianos en unos postes y los prendía para cruzar los caminos como si fueran las lámparas que usted ve en su calle. El bulevar, como está prendido la lámpara, antes prendían a los cristianos y ellos eran los que lo usaban cuando estaban siendo quemados. O sea, por eso le pregunto, el día de hoy yo no creo que nosotros estemos pasando el sufrimiento de la iglesia, pero sí los obstáculos. ¿Cuáles son los obstáculos de la iglesia? El deseo de su corazón, las prioridades que usted le da a la vida cotidiana antes que a Dios, el internet, su vida personal, su trabajo, su salud. Hace rato mirábamos un colaborador, el pastor nos enseñó un colaborador de Epafroditos, que dio su vida, estaba enfermo y aún enfermo, hermano, dice que daba la vida por predicar el evangelio. Hoy nosotros nos enfermamos de gripe y ya no queremos venir, que porque me siento mal y que no sé qué, y somos eso es un obstáculo a la vida del creyente el día de hoy. Bueno, la palabra odisea ya vimos qué significa. Si ponemos algunos ejemplos más, hermanos, para ser más específicos y ver más peripecias para las que alguien tiene que pasar para llegar al objetivo. Si ponemos un ejemplo es
Un equilibrista, ¿usted ha visto los equilibristas, hermano? ¿Sabe qué es un equilibrista? Si hay de un circo, ¿ah? Bueno, un equilibrista es aquel que lo ponen y se sube a una cuerda. Y cuando lo hace con los ojos abiertos, ¿qué diría usted? No, pues está porque está complicado, pero pues él va viendo por otro lado. Pero tápele los ojos, póngale a otra persona aquí arriba y póngale una bicicletilla. Pero ya no, esto ya es algo que si se me cae, ¿cómo estamos? No? Viendo al equilibrista ahí como dicen, ¡ay! Y todo el público hasta el circo, todos asustados cuando hace un movimiento que donde puede caer. Eso se llama, hermano, andar en la cuerda floja, pero con obstáculos. Lo mismo una carrera, cuando usted ve una carrera, por eso Pablo le habla de correr nuestra carrera, pero la carrera de la iglesia es con obstáculos, hermano. Porque correr una carrera sin obstáculos, pues la corre, llega tarde, pero luego quiere que lo usted. Pero cuando usted tiene una carrera con obstáculos, hermano, usted tiene que ir corriendo y a la vez tiene que ir brincando, moviéndose. O sea, en la misma carrera usted tiene que ir librando los obstáculos. También, cuando hay infinidad de trabas, también cuando uno predica la palabra, ¿sabe qué? Están los mismos obstáculos y trabas para la iglesia de hoy. Uno de los obstáculos, hermano, al predicar es la economía, ¿cierto? Ponemos como traba, lo primero que ponemos es que yo no tengo dinero. Es que yo no puedo ir porque no tengo dinero. Y yo si me voy a la iglesia primitiva, dice que caminaban, grandes, cruzaban grandes, o sea, eran pericias. Por eso le digo que aquel que está acostumbrado a la iglesia debe estar acostumbrado a surgir y ser un gran equilibrista para ir y librar grandes pericias. Por eso se llama la odisea. Es una odisea, hermano, llegar a un lugar. La economía, otra es la ayuda. No, pues es que si yo voy solo, yo no voy. A la iglesia hay quienes no vienen porque nadie lo acompaña. A la iglesia no vienen porque este hijo no quiso venir. Es que el pobre llegó tarde y le tengo que dar de almorzar. Una piedrota a los hijos de Trofías. El amar más a la familia. La palabra de Dios dice que el que no esté dispuesto a dejar madre, hijo, esposa, todo por causa de mí. Dice, ¿qué dice, hermano? ¿Sí conocen el versículo? No es que digno de mí. Así sigue hablando el Señor. La salud, el desánimo. Una de las pedotas de tropiezo también es que el desánimo. Es que ando desanimado. Hoy me preguntaba mi hija que hoy la gente, los jóvenes o las personas creen que la ansiedad y todo eso es una enfermedad. La depresión, que es una enfermedad. Digo, no. La depresión, la ansiedad y todos los problemas vienen de la mente. Están chocando porque nosotros somos eléctricos. Somos agua y somos electricidad. Así nos hizo Dios. Somos un universo, hermano, nosotros. Y dentro de nosotros hay electricidad, bueno, una cosa, un organismo, es un universo el cuerpo. Le digo, pero cuando tu mente le está jugando un patrón de ansiedad y todo eso, pones a que estás enfermo. Le digo, lo que pasa es que tú no has sabido descansar, no has sabido confiar. Esas personas no saben descansar porque no tienen, le decíamos las semanas pasadas, porque no tienen dónde recostar su cabeza. El Hijo de Dios, cuando trae depresión, ¿sabe dónde va? Lo primero que busca es ir a la presencia de Dios. No se queda en casa porque Él tiene que buscar dónde descansar su cabeza. Por eso Jesús dice: mi yugo es suave y ligera mi carga. Porque mi yugo es suave y ligera mi carga. Y Dios ha puesto su regazo, su hombro para que nosotros, la iglesia, descansemos en Él. El pastor nos predicaba también la semana pasada: venir a mí, todos los que estéis trabajados y cargados, porque yo os haré descansar. Entonces, la iglesia, ¿dónde debe de venir? Quedarse de ansioso y triste en su cama, en su casa. Hermano, tiene que venir a la presencia de Dios, ¿cierto? Entonces el Señor está viendo, por eso dice: yo te aconsejo que de mí compres. Pero dice: ojalá. Hay una palabra con la que comenzamos: ojalá, hermanos. Ojalá fueses frío o caliente, hermanos. ¿Qué es lo que no te recomienda el Señor que seas? Tibio. ¿Por qué? Porque el Señor claramente te está diciendo que lo aborrece, hermano, que aborrece a los tibios. Y es por eso que a mí, hermano, como predicador me dice: tienes que predicar. Y a veces yo soy de los que digo: ay, Señor, pero ya me trae, Señor, por si de creer que yo los agarro de piñata. Digo: no, predica. Hay momentos donde yo haré otra palabra. ¿Ya serás tú? Ni embajador, ni colaborador.
pero hoy quiero que prediques. Así es de que, mis hermanos, ya mirábamos bien que los obstáculos de la iglesia es eso. ¿Y por qué Juan en el libro de Apocalipsis hace referencia a frío? O sea, Dios del Espíritu Santo lo lleva a tener una referencia a lo frío o lo caliente. Se dice que en la iglesia a la cual se está hablando, refiriendo, de la Odisea, era la ciudad, una de las ciudades antiguas y famosa por su riqueza. Era una ciudad rica. Era una ciudad rica donde era como un comanquilla, o como un tolandongo, donde había las aguas eran termales, ¿cierto? Entonces, para que vean que la Biblia, cuando habla para que la ciudad entienda por qué se está mencionando. En este caso estamos analizando que era una ciudad próspera, rica, donde había aguas termales, haciendo referencia a su fe. Entonces, si leemos el capítulo de Apocalipsis, ayúdenme a leer Apocalipsis 7, 17 del mismo capítulo 3. O sea, Apocalipsis 3, versículo 17, ayúdenme que me ayude a leerlo, por favor. 3, 17. Amén. A ver, ¿qué digo yo? Dice, A ver. porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. ¿Hasta cuándo? Amén. El 17 solamente. Por eso hacía referencia, porque Virna era una ciudad rica y con aguas termales, pero dice, porque tú dices, ¿verdad? Dice el Señor, lo que yo digo es lo que yo digo. Pero tú no dices amén a lo que yo digo. ¿Por qué cuando uno dice amén y el Señor está hablando y uno dice amén, hermano? ¿Por qué decimos amén? Porque estamos diciendo lo que tú digas, eso es, Señor. Cuando decimos amén, decimos, estoy contigo. Cuando oramos, alguien está orando y la oración es para glorificar a Dios y es correcta, ¿qué decimos? Amén. Pero si yo en mi oración hablara y hiciera cosas perversas o alabando al diablo, ¿usted diría amén conmigo? No, pero hermanos, en este caso está hablando Dios. Cuando Dios habla, ¿qué debería hacer el pueblo? Amén. Y decir amén. ¿Lo tendríamos que cuestionar? Hermanos, nosotros estamos por obedecer, ¿cierto? Hace rato pan de vida y todo lo que está, se ha mencionado la palabra obediencia. Entonces, hermano, mi pregunta es, el Señor dice, ¿por qué tú dices? ¿Qué está diciendo el Señor? Yo digo una cosa, pero tú me contradices. Dice, porque tú dices. ¿Qué dices, hermano? ¿Qué decimos a veces? ¿Qué decimos cuando Dios nos llama? O sea, pregúntate, hermano, ¿qué respondes tú? Fíjate, es una pregunta que te voy a hacer. No necesito que la respóndetela tú. Pero la pregunta va, ¿qué dices tú? ¿Qué respondes tú cuando Dios te llama? ¿Qué respondes? Vamos, pregúntate, ¿cuántas veces has oído la voz de Dios decirte algo? Haz esto, vea esto, y esto, haz aquello, haz lo otro. Porque el Señor no se queda callado, no se queda quieto, hermano, siempre está hablando con su iglesia. Si me explico, si yo no es mudo, no necesito una voz. Yo a veces digo, Señor, me impresiona. No necesito oír tu voz, pero ¿cómo debo hablar? Digo, yo creo que en el cielo ni abrimos la boca como con telepatía tú nos hablas. Porque aquí en la tierra yo creo que no, yo siento que me hablas, pero yo no oigo una voz, pero siento tus palabras. Todo el tiempo el Señor nos está hablando, ¿sí o no, hermanos? Entonces, ¿qué le decimos o qué le dices tú al Señor cuando Dios te habla, te llama o te ordena? Porque recordemos una cosa, el Señor no te pide permiso, ¿verdad? Dios habla y ordena. Y uno dice, amén. Hágase, Señor, tu voluntad. Algo que el Señor Jesucristo nos enseñaba es que el Señor le habló y le dijo qué iba a hacer. Le dio órdenes específicas. Le dijo, hágase tu voluntad. Antes que la mía. Entonces el Señor aquí está diciendo, hermanos, ¿qué decimos a las ordenanzas de Dios? ¿O qué pretextos usamos para no hacer nada? Porque la iglesia le dijo, tú dices ser rico. ¿Verdad que sí? ¿Qué significa ser rico, hermano? El Señor está viendo gente rica. A veces no significa lo económico, hermano. A veces significa que te sientes superior, espiritual, moral,
Y que incluso también hasta a veces en lo económico sientes que porque tienes un extracto social o tienes algo, la iglesia pues, nos ves chiquititos y dices, ay, yo porque voy a limpiar, yo pago. Yo ordeno. Pero no está hablando de eso, está hablando de lo espiritual. Hay quienes, decíamos hace rato, lo estábamos mencionando, que hay pastores que nunca han ido a predicar a una casa, a una prisión, a una calle. ¿Sabes por qué? Porque les da miedo. Porque son cobardes. Y cuando Dios les dice, necesito que te metas a ese lugar, ay, ese lugar es peligroso. Pues eres un soldado. Eres un soldado de élite, ¿no sabías? Hace poco, hermano, vi un video de unos jóvenes se metieron a robarle a un soldado de élite, ¿no? Pues que les puso. Imagina, dice que llegó el soldado de la guerra, fíjate, llegó de la guerra a descansar a su casa. Pero era un soldado de élite, hermano. ¿Sabes qué es de élite? Preparado para. Dice que llegó, hizo una parrillada, pero los cholos de la colonia no se dieron cuenta, no sabían quién era. Llegaron, lo robaron cuando él no estaba. Y el soldado ese día había hecho una comida para todo el batallón con el que vino a la guerra. No, hermano, llegaron todos los SEAL, imagínate, todos los soldados. Y ellos siempre van armados. Hicieron la parrillada y cuando ven, no, hermano, se desplegaron todos, se pusieron el equipo táctico y a todos me los acorralaron y a todos los encañonaron y a todos los aprisionaron. Ninguno se le fue. Nunca se imaginaron. Cuando uno va a predicar a las calles, yo no tengo miedo. Que tenga miedo que se quiera enfrentar conmigo, hermano. Porque usted no sé, se ha leído la historia donde el siervo le dijo a Eliseo, ay Señor, ay hijo, Señor, ábrele los ojos para que vea. Y dice que miró todo el ejército de Dios. No, hermano, eso es a veces lo que el Señor le preocupa a Dios. Que creen que van solos. Si van solos, ¿por qué van solos esos? ¿Y por qué nunca son respaldados? Porque no son los que se ven. Porque son la odisea, son una iglesia tibia. Los verdaderos hijos de Dios, hermano, no tienen temor. Van a la batalla. Y cuando Dios los llama, van y obedecen. Eso significa ser un verdadero soldado de élite, hermano. Estar en la batalla, cuando Dios habla, ordena, yo hago. El soldado nunca anda diciendo, no, mi general, ¿y qué hace así? El soldado no le habla al general, dice, sí, mi señor, sí, mi sargento. El soldado habla y el sargento habla y el soldado habla. Así es que el Señor está observando y está viendo que en el corazón de la iglesia nosotros estamos poniendo por delante nuestros propios deseos, nuestras emociones, nuestro yo. Y el Señor está diciendo que hay una iglesia que no está cumpliendo sus deberes. Hay quienes no tienen necesidad de ayudar, hermanos. Decíamos, ni colaborar. Hemos estado estudiando los que están, es la necesidad de ser un colaborador para Dios. Servir, predicar, aunque se sienten ricos, dice el Señor. Mira, hay quienes a mí me da tristeza oír. En la iglesia todos somos evangelistas, todos somos maestros, todos somos pastores, estamos en una comida y todos hablan Biblia. No, hermano, es que la palabra dice así, es que usted, porque, es que si usted hiciera, que porque la Biblia dice, digo yo, ay, no me gustaría que estés afuera a las calles a hacer eso, porque aquí dice el Señor, eres rico, pero ¿sabes qué? Dice el Señor, pero eres un pobre y desventurado, porque si eso hicieres allá afuera, entonces yo te llamaría a mí colaborador, y serías la iglesia caliente. Por ponerte un ejemplo, hermano, yo quiero que leamos también en 1 Corintios 13, del 1 al 7. Porque dice la palabra que aunque nos sentimos ricos o se sienten ricos, dice el Señor a la iglesia, cree que tener conocimiento espiritual o humanamente se cree gente importante que no tiene tiempo para servir a Dios o a su iglesia. Déjame decirte una cosa, que si ese sentir lo tenemos nosotros o lo tiene alguien que tú conoces, déjame decirte lo que la palabra dice. 1 Corintios 13, del 1 al 7. ¿Quién me ayuda a leerlo? Amén. Dice, si yo hablase lenguas humanas y angelicales y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o símbolo que retumba. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios
toda ciencia, y si tuviese toda fe de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. El amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es ansioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, no se goza de la verdad, todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Amén. Nótese cómo dice el Señor, que no se trata de si eres rico, o si tienes todos los dones, o si tienes toda la ciencia, o si eres el que más Biblia sabe. Acuérdense que el diablo sabe más Biblia que usted. Acuérdense, hermano, que el diablo sabe más Biblia que usted. ¿Y sabe para qué la usa? Para distorsionar. Así que, hermano, no importa si tienes todo lo que tengas. Lo que importa es un corazón contrito y humillado y obediente, que vaya y utilice lo que Dios le ha dado, ¿cierto? Y que ha dispuesto a disposición la vida, primeramente, al servicio de Dios y de los demás. El Señor nos enseñó a hacer, dice que vayamos y veamos por nuestros prójimos, ¿cierto? Nuestros prójimos es todo el mundo. Ahora, antes de continuar con más Apocalipsis, iremos a resumir lo que los estudios de los varones hemos tenido y estudiado. Hoy Dios nos va a dar un ejemplo claro de lo que el Señor está hablando en el libro de Apocalipsis 3. Hablaremos de cómo nos ha dado luz a nosotros los estudios de los varones, en la enseñanza de los obreros o los colaboradores de Pablo, y también así con el mismo ministerio de Pablo. Pero vamos a comenzar con el principio. Decíamos ahorita, ¿qué hubiera sido de Pablo si los colaboradores no hubieran existido? Nada, hermano. ¿Qué hubiera sido de Pablo si aquellos a los que el Señor llamó para ayudar a Pablo a continuar su ministerio no hubieran sido obedientes? Simplemente no hubiera pasado nada. Vamos a comenzar por ahí. Y vamos a comenzar por lo primero. Y para ponerle un comienzo, vamos a hablar del mismo Pablo siendo Saulo, y le vamos a poner un calificativo que viene en el Apocalipsis. Le vamos a poner el nombre tibio. Así, vamos a comenzar con Pablo con el nombre tibio. Había un hombre tibio que creía que ese hombre Pablo, llamado Pablo, que era un hombre tibio que creía ser creía ser pueblo, y que tal vez era un hombre que agradaba a Dios. O sea, comencemos con esto. Pablo lo que hacía al seguir y perseguir la iglesia, incluso ser partícipe de la muerte de Esteban, creía, por ser religioso, creía que era el pueblo de Dios y que al hacer eso agradaba a Dios, ¿cierto? Esa era la creencia de Pablo. Pero al creer Pablo así, que era un tibio, hermano. Era un tibio, porque ni siquiera era lo uno ni lo otro. No agradó a Dios con lo que estaba haciendo. Al contrario, estaba siendo enemigo de Dios. Pero tampoco era la parte opuesta, no era el frío, ¿no? Porque Pablo tenía conocimiento bíblico, y mucho conocimiento bíblico, pero lo estaba distorsionando porque no conocía a Dios. Y muchos de nosotros distorsionamos la Biblia porque tenemos conocimiento bíblico, pero no conocemos a Dios de la Biblia. Conocemos la Biblia, pero no nos relacionamos con el Dios de la Biblia, y ese es el problema de ser tibio. Conocer Biblia, pero no relacionarse con el Dios de la Biblia, ese es un problemón, hermanos. Así es de que miren, entonces Pablo creía que agradaba a Dios en el momento de que se llamaba Saulo de Tarso, que perseguía la verdadera iglesia. Pablo se creía iglesia. Nosotros a veces también el problema es que nos creamos iglesia y no lo seamos, hermano. ¿Sí me explico? Hay un problema si nosotros decimos que somos la iglesia de Cristo y no lo seamos, hermano. Por eso es que a Dios le preocupa que tengamos el conocimiento no nomás de la letra, sino en el espiritual, que para poder ser iglesia necesitamos tener atributos de iglesia. Así es de que, mis hermanos, entendemos bien que Pablo creía ser la iglesia, pero lo que estaba haciendo es perseguir a la verdadera iglesia.
La iglesia, la semana pasada hablábamos de las características principales de la iglesia. ¿Y cuáles eran? Que la iglesia espera la venida de Cristo, clama por su venida. El nuevo libro de Apocalipsis nos lo enseñó en el antepenúltimo versículo del final. Y la iglesia dice: sí, Señor Jesús, ven pronto. Así de que son las características. Otra de las características de la iglesia es que clama su venida, pero también están en un mismo sentir. En el mismo libro del libro de los Hechos dice que la iglesia estaba en un mismo sentir y que repartían sus bienes y que todo lo daban y que nadie se quedaba sin comer. La iglesia estaba en un sentir, tenía el objetivo de todos para uno y uno para todos. Esa es la iglesia, ese es el verdadero carácter de la iglesia. Decimos que como tibio consintió la muerte de un caliente. Ahora vamos a leer qué pasó con el tibio que consintió la muerte de un hombre caliente. Ya no le vamos a poner nombre, sino es el tibio con el caliente. Dice, precisamente porque los calientes no callan. Una característica de ser un hombre que agrada a Dios, que dice, prefiero que seas frío o caliente, significa que cuando ya eres caliente, eres un soldado de élite. No callas, no te da miedo morir, a ti no te asusta nadie y haces lo que Dios quiere que hagas, la obediencia. Entonces el tibio consintió la muerte del caliente, porque los calientes no callan. El tibio, cuando fue caliente, mencionó estas palabras. Le voy a mencionar que ese tibio al cual estoy mencionando llegó al momento, lo voy a llevar a un momento y luego vamos a regresar. Llegó al momento donde fue calientito. ¿Y sabe qué dijo ese tibio? Ayúdenme a leerlo. Quiero que me acompañen en 1 Corintios 9:16. Hay unas palabras que decía, ahora que el que era tibio lo dijo cuando fue caliente. Por eso el Señor decía, yo prefiero que seas frío o caliente, tibio no. Pero ahí le va. Vamos a llegar a lo que Dios hace, con lo que dice. Parece que para que entendamos que todo lo que opera Dios, todo lo hace Dios, nada hacemos nosotros, hermanos. ¿Qué dice la palabra de Dios? Ayúdenme a leerlo. Amén. Dice, pues si anuncio el Evangelio no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad, y hay de mí si no anunciare el Evangelio. Amén. ¿Qué dice que pasa las personas que anunciamos el Evangelio? Dice, porque tenemos una gran necesidad de predicar el Evangelio, ¿cierto? A mí me ha puesto una necesidad, hermano, que no puedo callar. Dice Pablo, ay de mí si yo no lo hiciese. ¿Qué significa ay de mí? Mi Dios me está viendo. Mi Dios me lo ordenó. Yo, como buen soldado de Jesucristo, sería un desertor al no obedecer a mi Dios. ¿Qué le pasa a los desertores? Me los fusilan. A veces, Pablo está diciendo, Dios ha puesto necesidad, pero Pablo no lo dijo al principio, cuando estaba consultando cuando estaba ayudando a que Esteban fuera muerto. Pablo en su tibieza, otra vez, él decía, yo soy rico. Entonces, yo nada tengo que ser enseñado. Pero Pablo no era rico, era un pobre desventurado, ¿cierto? Aunque antes de esto Saulo consintió la muerte de Esteban y persiguió y asoló a la iglesia, porque en su tibieza lo hizo creer, como dijimos así, que agradaba a Dios. Hermano, la importancia de la llenura del Espíritu Santo en el creyente e hijo de Dios es lo más importante al momento de compartir. No se trata solo de abrir la boca por hablar como sabios, sino para edificar y para construir. Cuando abrimos nuestra boca en sabiduría para quedar bien, no se trata de eso, hermano. La boca se abre para edificación y construcción, para edificar, para ayudar, para construir, no para destruir. No estamos compitiendo a ver quién es más sabio aquí. No se compite para eso, porque la gloria es para Dios. Amén, hermanos. Amén. Muchas de las veces los tibios matan a los calientes. ¿Sí sabía? Los tibios matan a los calientes por falta de la llenura del Espíritu Santo. Los fríos, ahí hay un problema también con los fríos, ya vamos a mencionar a los fríos. El tibio, por su tibieza y su prepotencia y su altivez y su vanagloria en las congregaciones, también llegan a querer fusilar a los calientes. Porque el caliente predica y el tibio no está de acuerdo. Porque el caliente dice una cosa que Dios le mandó y el tibio dice, no, es que así no puede, eso es muy jodido. Y el tibio siempre quiere hacer lo que quiere hacer.
Y el caliente no hace lo que quiere hacer, hace lo que Dios quiere que haga. Pero el frío, como está frío, no discierne el problemón en el cual está el caliente con el tibio. Y en vez de ayudar, se queda callado. Y ese es el detalle, hermano. Pero dice más adelante, miren, ese es un peligro, porque no saben discernir. Los fríos no saben discernir. Y caen en el juego y las mentiras del diablo. Muchas de las veces, las divisiones dentro de una iglesia, ¿saben por qué empezaron? Por el tibio. ¿Y sabe por qué el frío se fue? Por falta de conocimiento, de discernimiento. Y la iglesia, una gran división, no. Se fueron por un lado, para otro, ¿sabe por qué no discernieron? La iglesia debe estar preparada, hermano, para cuando vengan problemas poder discernir y poder ayudar, colaborar. No se trata de que me hago para este lado, se trata de colaborar. Por eso dice edificar, somos edificadores, ¿sí sabían? Así que el diablo está usando al tibio como con engaños y mentiras. Hay algo que sucede entre el tibio y un caliente. El tibio no resiste las verdades del caliente o la sabiduría que el Espíritu le da. Y quiero que me acompañen. Vamos a leer el libro de Hechos, capítulo 6, 15. Ayúdame a leer el libro de Hechos 6, versículo 15. Amén. Entonces todos los que estaban sentados en el concilio, al fijar los ojos en él, vieron su rostro como el rostro de un ángel. Quiero que te regreses a 4 o 5 versículos anteriores. Hechos 6:10 Ajá. dice, pero no podían resistir a la sabiduría y al espíritu con que hablaba. Entonces sobornaron. Regrésate a otros 2 versículos, porque quiero que mencione la figura de Esteban. Ok. Y Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Entonces se levantaron unos de la sinagoga, llamada de los libertos, y de los de Cirene, de Alejandría, de Cilicia y de Asia, disputando con Esteban. Pero no podían resistir a la sabiduría y al espíritu con que hablaba. Entonces sobornaron a unos para que dijesen que le habían oído hablar palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios. Y soliviantaron al pueblo, a los ancianos y a los escribas, y arremetiendo le arrebataron y le trajeron al concilio. Y pusieron falsos testigos que decían, este hombre no cesa de hablar palabras blasfemas contra este lugar santo y contra la ley. Pues le hemos oído decir que Jesús de Nazaret destruirá este lugar y cambiará las costumbres que nos dio Moisés. Entonces todos los que estaban sentados en el concilio, al fijar los ojos en él, vieron su rostro como el rostro de un ángel. Amén. Vemos el momento donde este tibio, Saulo, estaba consintiendo la muerte de Esteban, pero Esteban lleno de qué, hermano? Lleno del Espíritu Santo, esa es la palabra, estaba en la llenura, por eso la importancia de tener la llenura del Espíritu Santo. Porque es el poder de Dios, es la sabiduría, es el arma poderosa. Dice la palabra que no coincidía la gran sabiduría de Esteban. Y lleno del Espíritu Santo, dice la palabra que tuvieron que usar mentiras, transgiversar. Por eso le digo que cuando los tibios transgiversan la verdad, o de alguna manera son llamados con esos pensamientos, ya el diablo está operando en ellos. El diablo opera en los tibios, pero al final del día, al hombre caliente continúa haciendo la labor de Dios, lo que Dios le ha encomendado. Dice la palabra que al final, a pesar de que hicieron lo que hicieron, dice en el versículo 15, y viendo los ojos y su rostro de Esteban, ¿qué vieron? El rostro de un ángel. El rostro de un ángel. Cuando uno va a donde vayas, lo que Dios espera es que realmente tengas la capacidad espiritual, que el Espíritu Santo esté sobre ti, para que los demás puedan ver algo que no ve cualquiera, ver a Dios, ver el rostro como de un ángel, ¿te acuerdas? Pero dice la palabra, entonces acompáñenme ahí mismo en Hechos 9, versículo del 1 al 9. Alguien con voz así fuerte que me ayude. Hechos 9, versículo del 1 al 9. Sí, vamos a ver lo que Dios hizo con Saulo, el tibio. Dice, Saulo, respirando con una amenaza a muerte contra el discípulo del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para la sinagoga de Damasco
pide que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Le dijo: ¿Quién eres, Señor? Le dijo: Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Una cosa que es dar voces contra el él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes hacer. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo la verdad, la voz, mas sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó por tierra, y abriendo los ojos no veía a nadie. Así que, llevándole por la mano, le metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver, y no comió ni bebió. Amén. ¿Qué hizo Dios con Pablo, hermano? Con Saulo. Lo tuvo que meter a la hielera, hermano. O sea, entiéndame eso. Al tibio lo metió a la hielera. ¿A qué lo metió? ¿Para qué? ¿Para qué se le imagina? Para que se enfriara, hermano. Porque dice la palabra: más te valiera ser que frío o en el caliente no se podía, ¿verdad que no? No conoce de Dios, no conoce de Jesús, no puede. Tenía que regresar a su momento. Como dice, tienes que nacer de nuevo, tienes que empezar desde chiquito. Como Nicodemo, Jesús le dice, tienes que nacer de nuevo, tienes que comenzar de cero. Lo tuvo que regresar el Señor al estado de frialdad. ¿Qué dice el versículo 6? Otra vez parece que ayúdenme a leerlo. El versículo 6, ¿qué dice? De ahí de Hechos 9. El Señor se le presentó en el camino, lo confrontó y le dijo: ¿sabes qué? Estás equivocado, dices que estás contra mí, que estás conmigo y estás contra mí. Dura cosa es dar patadas al aguijón. Usted dale una patada, ponga un picayelo y dale de patadas a ver cómo le va. El Señor está diciendo: dura cosa es dar golpes contra el aguijón. ¿Pero qué dice en el 6? Él temblando y temeroso dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad, y que se te dirá lo que debes hacer. Él temblando, ¿y qué? Se enfrió. Se enfrió por Saulo. Cuando se da cuenta que él estaba hablando, se congeló, temblando. ¿Sabe qué significa la temblorina? Que se enfrió. Frío, hermano. Se enfrió. ¿Y sabe quién lo tenía que volver a calentar? Dios mismo. Hermanos, tristeza es saber que al ser hijo de Dios, o pretender ser hijo de Dios, o pretender ser en la iglesia de Dios, Dios te tiene que llevar a una condición para enfriarte. Porque en la tibieza estamos provocando ¿qué? Asma. Cuando alguien llegamos a entrar a un momento donde Dios dice: yo lo voy a tener que meter a la hielera, porque si no, no se me va a calentar. El Señor te va a meter, hermano, posiblemente en su soberanía te tenga que dar un cáncer, te tenga que dar una enfermedad, te tenga que quitar los bienes, te tenga que hacer lo que Él tenga que hacer, hermano, para que te enfríes. Aquel que decía: yo soy rico, pues te vas a quedar pobre. Aquel que decía: yo soy sabio, pues vas a ver tu sabiduría, ¿dónde va a quedar? Porque te voy a humillar con lo vil y con lo menospreciado. Así que, mis hermanos, el Señor tiene cuidado de nosotros al advertirnos que más vale que seamos fríos o calientes, porque si no, el Señor va a actuar, hermano. Cuando el Señor actúe, no te va a gustar, pero al final es soberanía de Dios, lo vas a tener que soportar. Pablo, él decía que era rico, y Pablo era rico, hermanos. Pablo era un hombre muy importante y tenía sabiduría como usted no tiene, era un erudito de la palabra, hablaba muchos idiomas, ustedes lo saben, pero cuando se presentó delante de Jesús, eso quedó en nada, hermano. Así de que, mis hermanos, el Señor tuvo que llevar a enfriar a Pablo. Yo les decía de mi papá, y estos días ha tenido una enfermedad que le da hipotermia. ¿Sabe qué es la hipotermia? Me parece que está congeladísimo. Y ahí dentro le prediqué, le dije: papá, deja de ser niño. Tienes que verdaderamente abrir tu corazón al Señor. Tienes que cambiar tu pensamiento.
El Señor te está llevando ese momento para que reconozcas que sin Dios, mira, no somos nada, papá. Prepárate para la eternidad. Estás a nada de ir a la presencia de Dios. Y Dios desde ese entonces me empezó, y cuando me enseñan el video de mi papá que está con una hipotermia, dije, no cabe duda, Señor, que más vale sean los fríos que calientes, porque el tibio no agrada. Y ahí le predico otra vez a mi papá, le digo, papá, tienes que alegrarse de Dios. Pero espero que la palabra ahora sí haya llegado. Los manda a saludar, de hecho, los manda muchos saludos, muchos abrazos. Así es que, mis hermanos, ¿se enfrió sí o no Pablo? ¿Se enfrió, hermano? Por otro lado, vemos la obediencia de la verdadera iglesia. Dice, un Pablo enfriado y una iglesia obediente. ¿Qué dice la palabra de Dios ahí mismo en Hechos 9, del 10 al 19? Dice la palabra de Dios del 10 al 19. Entonces, en Damasco había un discípulo llamado Ananías. No, este personaje a mí me conmueve. Dice, a quien el Señor dijo en visión, Ananías. Hermano, cómo me gustaría que todos los que decimos en la iglesia oyéramos esa voz tan hermosa del Señor cuando nos habla. Hay quienes ni siquiera han escuchado a Dios, ¿verdad? Bueno, seguimos. Dice, Ananías. Y respondió, ¿qué respondió Ananías? ¿Quién eres? No, heme aquí, Señor. Hermano, bien con Dios, vamos a ver qué es Dios el que te habla. Sí, Señor, dígame. Hombre, hermano, yo digo, qué bonito. Pero dice en el 11, el Señor le dijo, levántate y ve a la calle llamada a la derecha y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso. Porque ahí él ora. ¿Él ahí qué, hermano? ¿Qué significa la palabra orar? Habla conmigo. Ahora sí habla conmigo. Antes hablaba para él, con él y no sé con quién. Ahora habla conmigo. Qué hermoso hablar conmigo. Pero en la hielera, ¿verdad? En la hielera. Esa es mi tristeza, hermano. Que la iglesia siempre habla dentro de la hielera con Dios. Hasta que no estás en el problema, ahora sí te pones a hablar con Dios, ¿verdad, hermano? Hermanos, qué triste, pero dice la palabra que aún así, gloria a Dios, ya Pablo estaba hablando con Dios. Dice, ¿me quedé en cuál? En el 12. Y ha visto una visión a un varón llamado Ananías que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Para, como dice Jesús, para que nazca de nuevo. Entonces Ananías respondió, Señor, he oído de muchos acerca de este hombre cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén. Ananías da una especie de como oye Señor, pues, como quien quiere aconsejar a Dios, ¿verdad? Oye, si no te equivocaste, pero Ananías como que de todos modos guardó su distancia. Solamente hizo una pregunta, pero no pecó porque tampoco no contradijo a Dios, nada más hizo una pregunta. Dice, he aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. El Señor dijo, ve. Él le dijo, ay, Ananías, perdóname, deja ver si quieres ir. No, le dijo, ve. Porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de los reyes y de los hijos de Israel. Porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer. ¿Por qué? Por mi nombre. ¿Cuánto le es necesario qué, hermano? A nosotros no nos gusta padecer, pero déjame decirte, hermano, que Dios te escogió también a ti y a mí para padecer. Dios te escogió para padecer. ¿Por causa de quién? De Cristo. Más adelante dice, fue entonces Ananías y entró en la casa y poniendo sobre él las manos dijo, hermano Saulo, el Señor Jesús que se te apareció en el camino de donde venías me ha enviado para que recibas la mensaje y seas lleno del Espíritu Santo. Hermano, qué hermoso. Yo no sé pero en el Espíritu, yo no sé si está siguiendo la historia. Cuando Ananías dice, hágase tu voluntad, Señor. ¿Cómo? Yo me imagino la escena donde Ananías entra a la casa donde estaba Pablo. ¡Hermano Saulo! Pero si es tu enemigo, pero él cuando supo que era hermano, dijo, hermano Saulo, ¿cómo estás?
con un gozo, hermano, con un amor a Pablo, al que era enemigo hace 2 horas antes o 3 días antes. Ahora llega, hermano Saulo, ¿cómo estás? Ya me dijo el Señor que te apareció, y que te fue como te fue en feria, pero mira, ahora venimos a ayudar, a colaborar. Ahora el Señor me manda para que recibas la vista. Hermano, qué amor de este hombre, Ananías, para Pablo, hermano. Llegó como Pedro por su casa. No tocó con miedo, no, él entró, hermano Saulo, ¿cómo estás? El corazón de uno cuando uno llega a donde llega, hermano, a quien llegas y llegas así, hermanito, ¿cómo estás, hijo? Yo veo cómo habla el hermano, cómo habla la hermana Javier, cuando llegan a alguien, ¿cómo está, viejo? ¿Cómo está? A un anexado, a alguien, ¿cómo está, señora? ¿Cómo le va? ¿Qué necesita? Digo, Ananías entrando a las casas, Ananías entrando a que los demás tengan vista, a que sean hijos de Dios, a que nazcan. Ese es el corazón que debe tener la iglesia, hermano. No darle la mano al que se la lava ni al que esté más guapo, no. Hay quienes huelen, hermano, yo los he visto. Aún así me ha tocado abrazar a mi gente. ¿Cómo estás, hijo? Ay, hermano. Pero aún así Dios me pone el corazón de decir, abrazando. Y me ha tocado ver pastores y hermanos incluso que se les acercan los indigentes a querer, hazte para allá, hazte para allá. Hermano, qué tristeza. No, hermano, digo, qué feo es eso. Así es de que mis hermanos, dice la palabra que Ananías entrando con gran gozo, entró, puso las manos sobre Saulo y Saulo nació de nuevo. ¿Qué hubiera pasado si Ananías no va? Es lo que decíamos en los estudios de los ¿Qué hubiera pasado si Ananías no va? ¿Qué hubiera pasado si Ananías se revela ante Dios y hace lo que conoce? Matarse, vámonos. ¿Qué hubiera pasado? Dios no se hubiera quedado, como decimos, Dios cumple, hace que cumplamos nuestra voluntad, su voluntad, perdón. Pero de que nosotros, Señor, estamos retrasando, porque si se retrasa, acuérdense que Jonás retrasó el mensaje de Dios. Se cumplió, pero se retrasó. ¿Y por qué se retrasa? Que nosotros hablemos la palabra de Dios. Nosotros, por nuestra desobediencia, por nuestro corazón. ¿Cuándo será el día que Dios te hable, hermano, hermana, y tú digas, heme aquí? Ese día será sorprendente, hermano. El día que Dios nos dé una orden o nos instruye que rápido lo hagamos, ese día será sorprendente, no será el día de Dios. Porque la mayoría de las veces nomás lo que hacemos es atrasar. Ananías tenía claro la gracia de Dios. Note cuando entró, no entró asustado, ni con precaución, ni temeroso, sino con el amor de la iglesia. Hola, hermano Pablo. Dios me envió y ya me dijo que se te apareció. O sea, una plática, hermano, como si hubieran sido amigos de toda la vida. Así es de que, mis hermanos, el Ananías está haciendo que reciba el Espíritu y que tenga la misma imagen de aquel hombre en el cual él estuvo presente el día de su muerte. ¿De qué? De Esteban. Saulo, ese día recibió lo mismo que tenía Esteban, al Espíritu, y nuevamente también Pablo fue un gran colaborador de Dios, que yo me imagino que muchos llegaron a ver su cara como de un ángel. Millones de personas, yo creo que Pablo miraban al hombre de Dios, y donde quiera que él predicó y llevó el evangelio. Así es de que, mis hermanos, a Dios le importa tu vida espiritual y cómo la sobrellevas o la importancia que le estás dando al servicio de Dios. Dios está preocupado por ti y por mí y usará la hielera si es necesario. Así es de que dice la palabra, así que yo, dice el Señor, te recomiendo que avives. ¿Que avives qué? El fuego que hay en ti. Vamos a leer el término, 2 de Timoteo 1, 6. Amén.
Dice la palabra, aquel hombre que un día fue llevado a la hielera, le recomienda a su discípulo y le dice lo mismo. Por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Así que mis hermanos, uno de los consejos primordiales de un hombre que ha entrado a la hilera y que ha visto la misericordia de Dios en su vida es: no dejes de avivar el fuego que hay en ti. No te des el lujo, hermano, de quedarte en la tibieza. Y si lo estás, mejor dile a Dios: Señor, aviéntame hasta abajo y enfríame y vuélveme a calentar. Pues eso te pido, hermano.